Eh, Buenas noches, compañeros y licenciadas. Nosotros vamos a hablar sobre los hitos en la demanda educativa en el país, Honduras, durante el periodo 2015-2020. Somos estudiantes de la carrera de pedagogía y en esta ocasión pues tengo la oportunidad de presentar a mis compañeros. Ellos son Leonel Edgardo Rivas y Luis Miguel López y su compañera, su eh, expositora, que Griselda Escobar. Somos el grupo D de la clase de Administración de Espacios Físicos. Bueno, como vamos a hablar sobre lo que son los hitos, entonces, un hito es un acontecimiento significativo, ¿verdad? O sea, es un punto clave o de la vida de una persona. O sea, eso, un hito marca un antes y un después. Entonces, vemos que como introducción tenemos nosotros que en los años 2015 y 2020 pues nuestro sistema educativo hondureño enfrentó diversos desafíos, ¿verdad? De carácter social, económico y político, que influyeron significativamente en la demanda educativa. ¿A través de qué nos dimos cuenta de esto? Pues a través del análisis del informe de SACE 2020 y de otras fuentes, ¿verdad? También oficiales de la Secretaría de Educación. Bueno, aquí se identifican algunos hitos claves, ¿verdad? Y que los estaremos, en el transcurso del video, pues los estaremos explicando como ser, ¿verdad?, que la permanencia escolar y la cobertura educativa en los distintos niveles. En la línea de tiempo, pues ahí se resumen los eventos más relevantes del periodo y el impacto que tuvieron, ¿verdad?, en la educación hondureña, las causas que lo originaron y brindando también una visión general sobre las tendencias y la problemática que condicionaron el desarrollo del sector educativo en un antes y un después de la pandemia de lo que es COVID-19. Entonces, a continuación, ahí el compañero les explicará un poquito sobre los hitos y después también proseguiremos más adelante participando nosotros nuevamente. Buenas noches a los compañeros y también Lick. Pues para seguir ya, como pueden ver ustedes en la presentación que tenemos ahí, hicimos una cronología, una línea de tiempo y vamos a empezar con uno de los primeros hitos que tiene que ver con la continuación de la Ley Fundamental de Educación. ¿En qué se enfocó en el 2015? Bueno, esta ley estuvo del 2015 hasta el 2020 en el mantenimiento, ¿verdad? Y implementación de esa Ley Fundamental de Educación que establecía que era la educación tiene que ser gratuita, obviamente, ¿verdad? Y obligatoria, desde la educación prebásica, 5 años hasta la media. ¿Cuál era una de las causas? Bueno, como podemos saber nosotros en nuestro país, la política siempre tiene que ver en todo, ¿verdad? La parte política. Entonces, ¿cuál era el detalle? Con la Ley Fundamental de Educación, pues se tenían que ver los niveles afectados que se dieron. Fue el prebásico, básico y nivel medio. El impacto que tuvo en la demanda educativa, por ejemplo, pues fue un crecimiento, por ejemplo, del 2015, 2016, 2017, pero ya vemos que 2018, 2019, pues sí, ya era una cobertura más baja, o sea, una demanda más baja. La matrícula, por ejemplo, se estancó bastante y decreció, como les mencionaba al principio. 2015, 2016, 2017 se mantuvo en alza, pero 2018, 2019, hasta llegar al 2020, pues ya la matrícula de niños pues fue mermando. Siguiendo ahí en el 2015, ¿verdad? Tenemos los resultados bajos en las pruebas de desempeño. No solo era, en este caso, la baja deserción, ¿verdad? Como mencioné en 2015, pues la Ley Fundamental de Educación, la alta tasa histórica de deserción escolar y también en el 2015 se dan los resultados bajos en la prueba del desempeño. Por ejemplo, Ujú. ¿eso qué tiene que ver con el estancamiento, con la baja calidad percibida, la inversión también? En cuanto al sistema educativo baja. ¿Y qué es una causa? Obviamente tiene que ser la causa social, que tiene que ver con la deserción, ¿verdad? La sociedad, y ahí podemos meterle elementos como pobreza, migración y cosas así, pero también la parte política obviamente tiene mucho que ver. En el 2015 también, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos también la reforma al Estatuto del Docente, que es un hito muy importante que se da en el 2015. Entonces,
¿Qué se dio en este decreto que se aprobó? Bueno, se aprobaron reformas al Estatuto del Docente, ¿verdad? Que incluían el reconocimiento de la hora clase, por ejemplo, para los docentes en educación, tanto en jóvenes como en adultos. El nivel educativo obviamente se afecta en el nivel, en los niveles más que todo en las especialidades o las modalidades flexibles. Esto cuando hablo de modalidades flexibles, por ejemplo, mencionarles el Instituto IER, que es un instituto que por lo general contrata docentes por hora, se les paga por hora, o sea, hora que el docente labora, hora que le pagan. Entonces, ¿qué tenemos como causa principal? Pues también tiene que ver con la política. Ahora pasamos a lo que es el 2017. Bueno, el 2017, uno de los hitos importantes que marcan en la educación, como creo que todos sabemos, pues se da en el marco político y social que se dio en las elecciones del 2017. ¿Qué quiero decir con esto? La crisis postelectoral después del 2017, bueno, hubieron hasta departamentos cerrados, ¿verdad? Por la gente que estaba en huelga porque no aceptaba los resultados que se dieron. Bueno, yo creo que eso ya lo conocemos todos, no voy a andar mucho ahí, pero en 2017, claro que afecta bastante, ¿verdad? A la educación porque se perdieron clases, hasta personas asesinadas hubieron, y bueno, eso es consecuente, que también se da el aumento de tasa de embarazos de docentes. Ya esto pasamos después de la crisis postelectoral, que es lo que les mencionaba al principio, 2015, 2016, una buena tasa de estudiantes, pero ya lo que es 2018 en adelante, la deserción escolar y la baja tasa de estudiantes y en este caso alumnos. ¿Qué se da en 2019? Bueno, sale también el aumento en la tasa de embarazo de adolescentes, que hasta el día de hoy se podría decir que es un problema que todavía tenemos en nuestro sistema educativo, que no hay una educación, considero yo, ¿verdad?, que se les pueda enseñar a los niños, o a los niños, desde niños, mejor dicho, hasta adolescentes, ¿verdad? Entonces se da eso. ¿Y qué trae eso? Pues trae crecimiento, obviamente. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo para que jóvenes dejen de estudiar. Tanto, esto se da más que todo en lo rural, ¿verdad? Por ejemplo, un jovencito que se mete con una muchachita de 14 15 años, entonces ya se pierde la oportunidad de estudiar. Que tenemos también como otro hito importante, ya pasando al 2019, que también fue muy sonado después de las crisis postelectoral que tuvimos, pues el incremento en las caravanas o las caravanas migrantes que le llamaban, donde salían personas, niños también, a veces familias completas. Entonces, claro, eso también baja la matrícula a la hora de que un niño quiera ir a estudiar. Entonces, una de las causas que se dan como hito importante en 2019 son esas caravanas y entonces eso es abandono escolar, porque si se iban a los padres de familia, a veces se iban con toda la familia, estamos hablando de niños, había bastante deserción. También en 2019 se da otro hito importante que es la deceleración del crecimiento de la matrícula total, como les mencionaba, ya del 2018 en adelante, llegamos a tener niveles bien alarmantes en cuanto a la deserción escolar, donde se tenía, por ejemplo, un matriculado, pongámosle un ejemplo así como 1.500.000, 2 millones, bajó a 700.000, 800.000, para sonarles un ejemplo. Entonces, tenemos ese resultado de la baja natalidad, perdón, migración y otros factores sociales que se dan, ¿verdad?, en el crecimiento de la matrícula total. Entonces, aquí les dejo mi participación, haciendo un resumen. Les paso a la compañera que les va a explicar un hito de lo que se da en el 2020. Bueno, buenas noches. En el 2020 pues se da un hito también muy importante y es que veníamos empezando el año lectivo o el año escolar y se declara la pandemia en el año 2020, el COVID-19, ¿verdad? Fue a principios del año, 14 de marzo, lo tengo muy bien presente, cuando dijeron el sistema educativo a nivel nacional, se cierran las escuelas, no queremos maestros ahí, ¿verdad? En los centros educativos. Entonces, el Estado lo declara una emergencia nacional y era una emergencia de carácter mundial, ¿verdad? Entonces, nos vemos obligados al confinamiento, nos quedamos en casa. ¿Qué pasó ahí? Pues el nivel afectado ahí fueron todos los niveles educativos. El impacto en la demanda fue un decrecimiento drástico. ¿Por qué?
porque hubo más de 320.000 estudiantes que dijeron no, pues los padres dijeron no, ellos no pueden estar en el centro educativo y como no pueden estar en el centro educativo y no tienen el acceso a la tecnología, al internet, entonces ellos no van a seguir estudiando y esto redujo la matrícula exageradamente ese año. Y lo que la causa principal aquí en este caso fue, bueno, de carácter económico, fue social, eh, y yo digo que también político, ¿verdad? Porque ahí se jugaban intereses también sobre lo que es la política. Entonces, creo que ahí fueron unos verdaderos héroes los maestros, se reinventaron totalmente e incluso creo que la universidad, la autónoma también se reinventó, porque fue en ese año cuando empezaron con las clases virtuales en la autónoma, ¿verdad? O sea, se empezó a, como quien dice, para que las personas no perdiéramos, ¿verdad? El acceso a la educación. Luego también en ese año, en el mismo 2020, vemos un énfasis entre la distancia, dice, en la educación a distancia y el uso de SASE. Los maestros, bueno, pues pusieron el grito al cielo, no querían usar la plataforma, ¿verdad? Entonces, vemos que da una descripción breve, dice ahí, que fuera como respuesta a la pandemia, la Secretaría de Educación, dice, centralizó el registro de datos y la gestión de matrículas a través de los sistemas de administración de centros educativos, SACE, y promovió el uso de la modalidad a distancia. Ahí es cuando creo que entra en auge el IER, lo que decía el compañero, y vemos a un montón de personas que se matriculan en esos centros educativos, ¿verdad? A distancia. El nivel afectado, aquí también fueron todos los niveles, porque a todos por igual, ¿verdad? Porque aquí no solo había del nivel medio ni del nivel básico, sino que de todos los niveles, porque incluso hasta el nivel superior se vio afectado en esto. La demanda aquí fue un decrecimiento inicial y un estancamiento en la demanda presencial, ¿verdad? Porque si bien el sistema permitió eh, contabilizar la matrícula y continuar con la educación, la matrícula efectiva disminuyó drásticamente, porque habían personas que decían no creían en el sistema a distancia, ¿verdad? Aquí la causa principal también fue político, social, y, y que la respuesta aquí pues no fue la respuesta gubernamental, ¿verdad? Vemos que esto nos afecta a nosotros y nos ha venido afectando, pero aún así yo digo y creo en el sistema de educación pública, porque de ahí creo que salen y de ahí han salido muchos, pero muchos buenos profesionales aquí en nuestro país. Ahí continúa mi compañero. Bien, buenas noches. A manera de análisis, tenemos que entre 2015 y 2020, la educación en Honduras vio como la cantidad de estudiantes en las aulas no crecía, al contrario, no creció como esperaba, sino que empezó a bajar, aunque se tenía una ley de educación que decía que que la educación en las escuelas era obligatoria y gratuita. Esto no fue suficiente, ya que muchos jóvenes simplemente no asistían o se salían a lo que se llama deserción escolar. Esto pasó por varias razones. Una muy grande fue la economía. La gente pobre que no encontraba trabajo, no podía enviar a sus hijos o ellos no podían asistir a clases, tuvieron la necesidad de salir a buscar empleo, buscar dinero y en vez de ir a clases. O las familias enteras se iban del país buscando una vida mejor. Los resultados bajos en las pruebas escolares también hicieron que la gente pensara que la educación no valía tanto la pena. Además, la sociedad jugó un papel importante. La crisis política de 2017 creó mucho desorden y peligro, haciendo que las escuelas se cerraran o que fueran inseguro ir. También muchas adolescentes quedaron embarazadas. Esto casi siempre significó dejar los estudios. Y claro, las famosas caravanas migrantes que salían del país se llevaron a muchísimos niños y jóvenes de nuestras aulas. Todos estos problemas se juntaron y para 2019 la baja de estudiantes ya era clara. Pero lo peor llegó en 2020 con la pandemia del COVID-19. Las escuelas cerraron de golpe y aunque se intentó seguir con las clases en línea, muchísimos niños no tenían internet ni computadora en casa, lo que provocó una caída enorme en el número real de estudiantes que pudieron seguir aprendiendo. Y ya para culminar con nuestra presentación tenemos la reflexión final que llevamos como equipo, que hoy en día la demanda
de educación en Honduras está muy golpeada. Hay muchos menos estudiantes en las escuelas físicas de lo que debería, especialmente después de la pandemia. Los problemas de pobreza, migración y la mala calidad de educación que ya existían solo empeoraron la situación. Aunque mucha gente quiere aprender, no tiene cómo acceder a una buena educación. Entonces, tenemos que pensar diferente. Ya no es tan importante construir más escuelas de ladrillo. Lo que necesitamos es invertir en tecnología, internet para las escuelas y las casas, computadoras, tabletas y buenos programas educativos en línea. También es clave capacitar a los maestros para que sepan usar estas herramientas. Los pupitres y pizarras siguen siendo importantes, claro que sí, pero ahora la demanda de educación pide más pantallas y conexiones. Finalmente, esta situación es una oportunidad para que las escuelas se transformen. Podrían convertirse en centros comunitarios más allá de las clases tradicionales, lugares donde la gente puede ir para usar Internet, recibir apoyo social, aprender oficios o cursos prácticos y así adaptarse a lo que la comunidad realmente necesita. De esta forma, los edificios escolares no se quedan vacíos, sino que seguirán siendo el corazón del desarrollo de cada pueblo y colonia, sin importar cuántos niños estén sentados en un pupitre. Muchas gracias.